Perfecto. Ya chicos, bienvenidos a una nueva clase de Historia y Ciencias Sociales para los segundos ciclos, segundo A, segundo E y segundo G, a la cual obviamente les envío un fuerte abrazo, un harto cariño. Empezamos ya este mes de julio, ya mes que curiosamente si hubiéramos estado en la normalidad estaríamos originalmente terminando el primer semestre. ¿Ya? Obviamente esto no va a ser así, y bueno, sobre todo quédense en su casa, cuídense y prevengan, tomen todas sus medidas de cuidado y de distanciamiento social en caso de que tengan que salir, ¿ya? Ante todo quédense en la casa y cuiden su salud, ¿ya? La semana anterior ya, por lo menos lo que pudieron ver y observar de la clase, vimos lo que era el proceso de imperialismo, que en sí se dio fuertemente, sobre todo a mediados del siglo XIX, en el cual el objetivo que tenían los países europeos era conquistar y colonizar diferentes territorios, sobre todo de otros continentes, ya puntualmente el caso de África, el caso del sudeste asiático, el caso de algunas zonas de Oceanía, ya, donde hoy para poder obtener materias primas, para generar recursos económicos, ganancias económicas en el fondo, se viene en la necesidad de controlar ciertos lugares, ¿ya? Eso trajo como consecuencia algo que generó sobre todo lo que es el deseo de una marcada nacionalidad y sobre todo el que cada país buscara ser superior o mejor que el otro, ¿ya? Un ánimo de competencia, un ánimo que obviamente va a llevar e incitar al conflicto, ¿ya? Por lo tanto, eso, ese tema que vimos, es una causa directa de un fenómeno que es lo que vamos a ver hoy, que es la Primera Guerra Mundial. El tema que nos convoca, ya vamos a entrar en unos temas de los fuertes del año, ¿ya? Tiene relación precisamente con este proceso histórico. Es el último tema que vamos a ver en esta unidad, ¿ya? Eso sí, yo les digo de antemano, que este tema no lo vamos a ver en tan solo una clase, lo vamos a ver en sí en dos clases, ¿ya? Como le dije, es uno de los temas fuertes, más que nada por la importancia del contenido, por la relevancia, también por el tema de que es un contenido que por lo menos 2, 3 preguntas entran en la prueba de transición o ex-PSU, ¿ya? Por lo tanto es importante verlo, ¿ya? Eh, y hoy día mayormente nos vamos a enfocar fuertemente en lo que son las causas y las mayores alianzas que existieron durante el conflicto, ¿ya? El resto de la guerra, lo que es el proceso en sí, las consecuencias, ese es el tema que vamos a ver puntualmente en la clase de la próxima semana, ya con ejemplos puntuales, ya, por lo tanto, la clase que obviamente el día de hoy, que ustedes van a ver y observar, tiene relación precisamente con eso, lo que es la guerra en sí, el inicio, cómo se provoca esta guerra y cuáles son las principales alianzas. Me estoy fijando aquí si hay alguien más conectado. Si no, démosle nomás. Ya, perfecto, le vamos a dar nomás. Ya, esta clase va a ser bastante, yo creo que el tiempo en sí va a ser bastante cortita, pero no deja de ser significativa. Ya, por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes, obviamente, entiendan la idea que se desarrolló con la Primera Guerra Mundial, o más bien conocido como la Gran Guerra. ¿Ya? El objetivo de esta primera clase, la primera de dos clases, ¿ya? Es que ustedes puedan distinguir las causas y las alianzas que existieron durante este conflicto histórico, ¿ya? Sin más preámbulos, comenzamos. La Primera Guerra Mundial. Ante todo, la Primera Guerra Mundial es un conflicto armado, un conflicto bélico que enfrentó a las mayores potencias europeas del siglo XX, sobre todo países como Reino Unido, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Francia, eh, ¿qué más se me menciona? Italia, ¿ya? Estados Unidos, ¿ya? Y se conoce como también la Gran Guerra. ¿Por qué se conoce también como la Gran Guerra? Porque es el primer conflicto en el cual no hay dos países en sí, hay más países, están involucrados aproximadamente 7 países, mayormente, hay otros involucrados que tienen una participación más directa, aportando mayormente con soldados, ¿ya? Pero en sí el liderazgo obviamente lo ejercen los países que eran considerados en ese momento como potencia. Y este conflicto se va a extender puntualmente
entre los años 1914 a 1918. Y va a ser el primer gran conflicto. No es la primera guerra que existe, eso está más que claro, pero sí va a ser la primera guerra entre naciones. Es decir, se van a forjar alianzas, se van a forjar lazos entre las diversas naciones del mundo. Aparte de ello, va a influir mucho en la lucha de ego, en la lucha de ideologías, de pensamientos políticos, y eso va a ser determinante no tan solo para la Primera Guerra, sino que para otro tema que obviamente también es mucho más relevante, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a ver durante, obviamente, en la próxima unidad. ¿Ya? Por lo tanto, esta guerra en sí enfrenta a las mayores potencias, sobre todo las que se estaban consolidando a mediados del siglo XIX, y se extiende por un lapso de 4 años entre 1914 a 1918. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que tiene este conflicto? Primero, existe lo que es la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana es un conflicto puntualmente que ocurre entre Alemania y Francia en 1871, más que nada por el control sobre todo de la zona africana, ¿ya? Donde obviamente se estaban disputando estos países y obviamente uno mayormente diferencias entre estos dos, llegándose incluso a enfrentar entre sí. Esto posteriormente, si bien es un conflicto menor, ya si tenemos que considerar después lo que va a venir, va a llevar mayormente también a una idea. Esta idea se conoce como la paz armada, ¿ya? En el cual está dividida en dos procesos. La primera, forjar diversas alianzas militares, ¿ya? En caso de que una nación quiera atacar a otra, ¿ya? Puntualmente, Francia se va a generar lazos de alianzas, principalmente con Reino Unido y con Rusia, ya eso lo vamos a ver más adelante. Y después, en el caso de Alemania, va a causar obviamente lazos con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Otomano, entre otros, ¿ya? Y sobre esto lleva a lo que se conoce como el sistema Bismarck, ¿ya? Es decir, si si una nación ataca a otra, las otras naciones le van a declarar la guerra a esa nación y va a ser viceversa, por lo tanto, generando un conflicto de carácter colosal. Aparte de eso, durante finales del siglo XIX, y también el término paz armada se conoce por ese aspecto, si bien ellos se juraban mucho paz, o en este caso juramentaban que no iban a atacar al otro, ya, sobre todo cuando empezaron ya a llegar a acuerdos diplomáticos, puntualmente por temas imperialistas, se estaban armando, ya, estaban fortaleciendo sobre todo lo que es su industria armamentista, ya, estaban fortaleciendo sobre todo lo que tenían que ver con el desarrollo de diversos armamentos militar, ya, y este armamento militar obviamente tenía que ver no tan solo con infantería en sí, sino que ya empezaron a desarrollar otros aspectos. De hecho, el origen, por ejemplo, de las armas químicas se origina desde finales del siglo XIX, ya, en preparación de precisamente de este conflicto. Ya, de hecho, incluso tras la guerra, incluso se va a plantear por parte de una organización que van a ser producto de esa guerra, lo que es la prohibición de armas químicas. ¿Ya? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la incipiente, porque en esa época justo va a coincidir lo que es la creación de la industria aérea. ¿Ya? Si bien aviones en la guerra van a haber, pero va a ser muy limitado. ¿Ya? Sí se va a fortalecer sobre todo lo que es utilización de diversos armamentos, armas de fuego, ya cañones, balísticas mayormente, para ya después, en sí, por ejemplo, el caso de la industria aérea o, por ejemplo, el tema de los tanques, desarrollarse mayor fuerte ya de cara camino a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La primera fue más que nada como una pequeña base, por así decirlo. ¿Ya? Por lo tanto, esas son algunas de las principales causas. Continuando dentro de lo que es las causas, encontramos también un marcado nacionalismo, es decir, estas naciones competían entre sí, ¿ya? Y eso tiene que ver sobre todo con las diferencias que tenían entre ellas, ¿ya? Y sobre todo aquellas disputas territoriales, ¿ya? La idea del nacionalismo que surge producto del imperialismo fue clave, ya sin duda fue un factor fundamental para el desarrollo o la causa directa de este conflicto. ¿Por qué?
porque de alguna u otra manera se provocaron luchas de egos, diferencias entre países vecinos, y estas diferencias de países vecinos sobre todo tenían que ver con disputas por producto del territorio. De hecho, gran parte de lo que va a incitar el conflicto ya tiene que ver principalmente con la zona de la península de los Balcanes, que yo por lo menos en las clases anteriores ya me he referido a esa península, que es precisamente donde están países como Grecia, Bulgaria, el Imperio Otomano, que hoy día es Turquía, ¿ya? Y obviamente ahí se va a desatar un fuerte conflicto. ¿Por qué? Porque en este caso el reino de Serbia, Bulgaria, Montenegro y el reino de Grecia, obviamente querían tener posesión del territorio otomano. Hoy día, como ya dije, Turquía. Obviamente, de hecho, Serbia, obviamente ya tenía una alianza formada anteriormente con Rusia, y Bosnia-Herzegovina ya una alianza con Austria y Hungría, ¿ya? Pero en sí esto no va a incitar el inicio de la guerra, pero sí va a generar un preámbulo de ella, ya para que quede bastante claro. Eh, y el hecho que provoca o que incita a la guerra tiene que ver mayormente con un asesinato, ¿ya? El asesinato de Franz Ferdinand, o en español, Francisco Fernando, ¿ya? El archiduque Francisco Fernando, máxima autoridad del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Este asesinato ocurre en este caso en otro territorio, en Bosnia-Herzegovina, en lo que es en la ciudad de Sarajevo, ¿ya? Él se dirigía a una actividad, ya en un teatro, ¿ya? Y antes de subir a su vehículo, ya en ese tiempo ya existían los vehículos, los automóviles, él es baleado, ya él es asesinado por alguien de otra nación, ya principalmente se le culpa a Serbia, ya del asesinato, y esto ocurre el 24 de junio de 1914. Y para que ustedes entiendan, ¿por qué el asesinato de este personaje es tan relevante? Por lo siguiente, porque el Imperio Austrohúngaro, al ver que su máximo líder, ya su máxima autoridad, es asesinada, ya, culpa obviamente a Serbia del asesinato y le declara la guerra, ya, porque era un acto, obviamente es un acto criminal contra la máxima autoridad de esa nación, ya, le declara la guerra a Serbia, y lógicamente Serbia, como tenía alianzas con Rusia, también le declara la guerra a Rusia, ya. Eso llevó a que posteriormente Alemania también le declara la guerra a Rusia, y a su vez Francia, aliada de Rusia, le declara la guerra a Alemania. Y eso lleva al inicio de este conflicto. Es decir, por el asesinato de una persona, producto de diferencias entre países, se fueron declarando la guerra entre ellas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las mayores alianzas de este conflicto, de esta guerra? Y existen dos alianzas, puntualmente. La primera de ellas, la Triple Entente. Estos países eran conformados mayormente por el Imperio Británico, el Reino Unido, el Imperio Ruso y, y Francia. Estos tres países son pertenecientes a la Triple Alianza. Ya son las que los que llevan mayormente el liderazgo. Ahora, ¿qué otros países hubieron, pero tuvieron una participación menor? ¿A qué me refiero con participación menor? Mayormente aportaron con soldados, aportaron con su industria, con su capacidad económica y obviamente humana, pero en este caso no ejercieron tanto liderazgo como en el caso de estos tres, ¿ya? Porque en este caso, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, hubieron obviamente países que tuvieron alguna participación menor, y que son las siguientes: Serbia, Bélgica, Japón, Rumania, Portugal, Grecia y China, ¿ya? Todos estos países, obviamente, el objetivo que tenían puntualmente era poder preservar el territorio, ¿ya? Y de alguna u otra manera evitar, sobre todo, invasión o que perdieran su posición de poder. Sobre todo, puntualmente, el Reino Unido, el caso de Francia, y el Imperio Ruso, que si bien tenía algunas posesiones coloniales, ¿ya? Eran de carácter menor, ¿ya? No tanto así como el Reino Unido y Francia. Ahora, la otra alianza que existe dentro de este conflicto es la Triple Alianza.
conformada por el Imperio Austrohúngaro, por Alemania, el Imperio Alemán, y el caso de Italia, y que tuvieron una participación menor en ella países como Turquía y Bulgaria. Estos países lo que buscaban era sobre todo extender sus territorios y obviamente sobre todo generar mayor igualdad, no sé si mayor igualdad, pero sí de alguna u otra manera expropiarles algunas posesiones territoriales a estos países. En el fondo, para que ustedes lo puedan entender, y los que me estén viendo en este momento, en sí, esta guerra, la que se denomina como la Gran Guerra, ¿ya? Fue una lucha se inició en base a una lucha de egos, ¿ya? Sobre todo egos y un marcado nacionalismo e idea de superioridad entre naciones. De hecho, estos tres países, tanto el Imperio Austrohúngaro, el caso del Imperio Alemán y el caso del Imperio Itálico o Italia, ¿ya? Van a buscar sobre todo lo que es demostrar ser superior en este caso al Reino Unido, ¿ya? Que en ese tiempo era la potencia, y lo mismo con el caso de Francia, ¿ya? Y esta lucha va a ser, obviamente, como ya les dije, se va a extender por 4 años. Ahora, va a pasar incluso una particularidad que Italia se va a cambiar de alianza, ¿ya? En un principio va a pertenecer a la Triple Alianza, pero después se va a cambiar a la Triple Entente, aunque ahí ya empieza a tener una participación relativamente menor en la guerra, ¿ya? Pero en sí, de alguna u otra forma, estas alianzas militares desataron el conflicto. Y para ya ir terminando, esta guerra va a iniciar y va a ser sobre todo en zonas fronterizas, ¿ya? Va a ser sobre todo en las fronteras, sobre todo en la frontera entre Alemania y Francia, entre Italia y hasta Hungría, entre Rusia y Alemania, ¿ya? Y lógicamente en la zona costera que obviamente une Reino Unido y los países de Europa Occidental, ¿ya? Pero en sí va a ser una guerra en sí de frontera. Pero de eso vamos a hablar puntualmente en la próxima clase. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con Estados Unidos? Y Estados Unidos, puntualmente, cuando se declara la guerra, si bien en ese tiempo no era la potencia que es hoy, ya de hecho este conflicto la va a convertir en la potencia que es hoy, eh, se va a declarar neutro en el conflicto y va a ver que y va a entender que este conflicto es un conflicto entre países europeos. De hecho, originalmente, ya la percepción histórica que existió de este proceso histórico, se entiende que es un conflicto entre naciones europeas, ¿ya? Pero después, obviamente, se van a involucrar otras naciones. De hecho, como ya mencioné, hoy existen países, puntualmente los de Europa del Este, que se van a meter sin duda alguna en el conflicto y que van a ser relevantes también. ¿Por qué? Porque sobre todo, unos van a buscar sobre todo extender su territorio en relación a otros. Pero de eso vamos a hablar la próxima clase. Como les dije, una clase un poquito cortita, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes puedan entender, la actividad de la clase es bastante sencilla. Van a ver en este caso un análisis iconográfico ya en relación a las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Obviamente van a ver este periódico, eso en este caso es una imagen en relación a un diario, ya el diario El Mercurio, ya es una publicación de 1914, ya que la llama así la guerra Austro-Serbia, ya donde Alemania declara la guerra a Rusia y moviliza 4 millones o casi 4 millones, 5 millones de hombres, ya. En base a esto y en lo que observaron en la clase, ya que como dije es una clase bastante cortita, obviamente tienen que responder estas 5 preguntas. De acuerdo al periódico, ¿qué país declara primero la guerra? ¿Cuánta cantidad de soldados son movilizados a combatir? De acuerdo con la clase, ¿qué alianza pertenece a Alemania? ¿Qué alianza pertenece a Rusia? Y una pregunta de opinión, ya si la guerra pudo haber sido evitable, ¿ya? En resumen, en resumidas cuentas, para ir ya de alguna u otra manera cerrando este ratito, una clase bastante cortita, pensé obviamente en lo que fue, en lo que el desarrollo, en lo que ustedes puedan entender del inicio del conflicto. Mayormente, la Primera Guerra Mundial es una lucha marcada sobre todo en base a la idea de superioridad, en demostrar que es el más superior a otro. Dentro de las principales causas podemos encontrar sobre todo lo que es
el marcado nacionalismo, conflictos internos, el tema de la paz armada, que la paz armada, para que ustedes lo puedan entender, están hay dos, tiene dos aspectos que tienen relación con eso. Uno, el declararse paz, pero en el fondo se estaban armando para una carrera militar, y por otro, el forjar sobre todo lo que es alianzas militares entre naciones en caso de que una nación atacara a la otra, ¿ya? ¿Cuál es el hecho? Que obviamente ustedes desatan el origen de la guerra, el asesinato de Franz Ferdinand, o Francisco, el archiduque Francisco Fernando, ya máxima autoridad del Imperio Austrohúngaro, ya él es asesinado en Sarajevo, en la ciudad de Sarajevo, y ese hecho lleva a que puntualmente el Imperio Austrohúngaro le declare la guerra a Rusia y a Serbia, ya. Luego de eso, Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro y le declara la guerra a Alemania, y así se van a ir declarando la guerra unos con otros, incitando lo que es un hecho trascendental, como en ese tiempo se conocía como la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque es una guerra que se sumaron, es un conflicto que se sumaron entre naciones. En sí, obviamente, siempre ha existido guerra. En la historia de la humanidad, si ustedes buscan conflictos, batalla, van a pillar montones, ¿ya? Pero ninguna en el cual existan más de dos naciones, ¿ya? Y sobre todo por disputas territoriales y, como ya dije, luchas de egos, ¿ya? Atentos a tus comentarios, chiquillos, si que están viendo. Si no, si no, para ir ya cerrando. Vamos a ver, por lo menos no veo a nadie conectado. Bueno, si no es así, no se preocupe, porque en todo caso la clase va a quedar guardada en este canal. Ya, obviamente el material lo subo una vez finalizado esto, ¿ya? Y lógicamente, en base a eso, vamos a ir trabajando también la clase siguiente, ¿ya? Lógicamente, esto también va a estar subido a YouTube, así que no se preocupe. Así que no lo pudo ver, ¿ya? No sé si hay alguien que más que quiera hacer algún comentario, consulta. Puedo esperar un par de minutos. Vamos a esperar hasta las 3:27. Si no hay comentarios, dejaremos la clase hasta acá. ¿Ya? Pero para que ustedes puedan entender, la lucha en sí, el origen de la guerra es una lucha de egos. ¿Ya? La Segunda Guerra va a ser peor. ¿Ya? Si ustedes me preguntan puntualmente por hechos puntuales, yo voy a hablar algunos nomás. No es necesario, por ejemplo, no voy a tocar algunos otros, más que nada porque no va al caso. Obviamente voy a tocar lo más relevante, lo más principal, el aporte que deja este conflicto dentro de lo que es la historia. Si ustedes se preguntan fecha, no voy a preguntar fecha, sí voy a preguntar alianzas, sí. Y está preguntada la actividad, ¿ya? Vamos a esperar unos segundos, unos pocos segundos más, a ver si hay algún comentario, consulta. Si alguien se perdió la clase, no se preocupe, esto queda guardado aquí en el grupo de Facebook, queda guardado en el canal de YouTube, ya para que lógicamente ustedes lo puedan ver y sobre todo eh, compartir, ¿ya? A ver, vamos a ver si hay un último comentario, vamos a esperar un minuto más y si no ya vamos a ir cerrando. Como ya les dije hoy día, a diferencia de otros días, fue una clase cortita, pero con hartas cosas que sacar. ¿Ya? No sé si hay comentarios. Vamos a esperar. No, parece que ya no. Ya, chicos, no se preocupen. Si ustedes no pudieron ver la clase, lo ven en la próxima ocasión. Ya, lógicamente, la idea, chicos, es que ustedes
Acuérdense que ustedes no pueden ver una clase, tienen todo el tiempo para verlo, ¿ya? Y lógicamente recuerden que las clases son a las 3, ¿ya? A las 3 vamos a empezar, siempre empiezo con unos 2, 3 minutitos más tarde para que puedan verlo, perdón. Y sobre todo, chicos, la idea es que ustedes estén atentos, ojalá puedan, los que estén en Facebook puedan opinar, puedan participar y lógicamente, como yo les digo cada semana, ojalá más gente se integre y participe a las clases de segundo ciclo, ¿ya? Así que, bueno, un saludo a los 3 cursos, segundo A, yo sé que hay varios que están con algunas situaciones, bueno, segundo es lo mismo, segundo es que muchos de ustedes están trabajando hasta ahora, así que se comprende que no puedan estar. A todos ustedes les envío un abrazo fraterno. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Ha sido un gusto, como todos los días. Y nada, pues chicos, nos vemos la próxima semana, ya con el desenlace, con el desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra, perdón, de la Primera Guerra Mundial. Ya, un abrazo, nos vemos, chao, chao.